Saludos, bienvenidos al canal El Ronin. Uno de los grandes cuestionamientos que tiene el ser humano es sobre el mal y el bien, que es una lucha que siempre tenemos interna, algo intrínseco de todo individuo, de todo ser humano. Y el tema del cual quiero hablar se titula eh, El mal interno o el mal de la humanidad. Ni siquiera me decido qué nombre le pondré, pero bueno, ahí vamos. El ser humano tiene ocasiones en su vida de que puede elegir entre el camino del bien o el camino del mal. El camino del bien es un camino un poco dificultoso, ya que requiere de mucha tolerancia, mucho temple y fortaleza. Y el camino del mal es un camino fácil, aunque también tiene sus adversidades y su peligro, pero se obra con cierta libertad, ya que no hay limitaciones, o las limitaciones son menores, y se realiza por un beneficio, el cual puede garantizar abundancia, recursos, comodidades, y también ciertas emociones que a la larga o a la corta, esas pueden jugar en contra del ser humano. Entonces, el problema del mal es que la gente que lo elige, digo lo eligen porque es algo que la gente prefiere o tiene cierta inclinación, es parte de la naturaleza humana, no todos somos 100% buenos, pero en la lucha está en tratar de hacerlo lo más posible y no dañar a otros. Podemos justificar podemos justificar todo lo que hacemos, incluyendo lo malo, pero eso no quiere decir que se tenga la razón, principalmente cuando se afecta a otras personas, eh, ya que se puede hacer cualquier mal o muchos tipos de males por el beneficio propio sin afectar a otros. Pero el problema está en cuanto la persona intenta o se esfuerza o se afana por justificar sus malas acciones. Siempre se nos dice desde muy pequeños de que el que obra en el mal va a tener algún castigo, como la ley del karma. En la religión se le ofrece el paraíso a todo aquel que va a obrar en el bien, y el infierno y el sufrimiento eterno al que obra en el mal. Y es una forma, vamos a decir, un poco anticuada o de manipulación, donde el ser humano necesita una deidad que lo controle o un ser supremo. Y al fin y al cabo es algo irrisorio, es algo ridículo, porque el individuo es el que elige qué camino quiere llevar, o el camino del bien o el del mal. Uno siempre va a elegir. Hay muchas situaciones que pueden empujar al ser humano a obrar en estos caminos. En este caso me voy a enfocar en el del mal, ya que gente a veces por escasos recursos, falta de educación, falta de moralidad, falta de ética, las necesidades también o la carencia de éxito o progreso pueden hacer que un individuo tenga inclinaciones a qué sé yo, a obrar en cosas negativas como el crimen, el daño a otros y el enriquecimiento de forma ilícita. Entonces, son muchas las condiciones que pueden llevar a un individuo a esta situación, pero lo que más me preocupa es cuando la persona lo defiende, aún sabiendo que esa mal es algo intrínseco en la humanidad. Hay una parte que es de ignorancia, pero al fin y al cabo uno tiene como de manera natural algo que te da la medida de saber, por ejemplo, cuando uno se está pasando de la raya, cuando ya lo que se está haciendo perjudica a otro o tiene ciertos efectos colaterales. Pero casi nadie toca ese tema, ya que es un tema delicado, que tiene que ver con la cultura, la moral de la persona
su forma de vida, su educación, el entorno, el ámbito social, y etcétera, etcétera, entre otras cosas. Pero a esto se le quiere dar un carácter religioso y no me quiero enfocar en eso porque más bien eso tiene que ver con algo filosófico, más que religioso. Entonces, fíjese de cómo el ser humano en ciertas situaciones se va insensibilizando. O sea, pierde la noción y muchas veces también lo hace consciente. El lastimar a otro, el engañar, el manipular, el poner, ¿cómo se dice?, sus necesidades o la satisfacción de sus necesidades, pisoteando, afectando a quien sea, sin importar. Pero el pensar de que le va a tocar el paraíso a aquel cobra con el bien o el infierno al que va el mal y esperar que un día el malvado sea castigado, es algo difícil porque uno se cansa de ver ya con los años de cómo la gente mala tiene abundancia, tiene poder, aunque vivir en ese mundo, tarde o temprano, trae repercusiones. Ese mal se te puede pasar a ti, el que le quita la vida a alguien, se la pueden quitar a él, no vive con confianza, siempre vive con el miedo de que alguien te pueda hacer un mal parecido del que se le hace a los demás. Eso pasa, ese es el precio que hay que pagar, vivir bajo ese riesgo. Entonces, la gente ignorante elige eso y todos tenemos ciertos niveles de maldad y ciertos niveles de bondad. Nadie es 100% malo, nadie es 100% bueno. Pero, ¿qué sucede? El elegir el camino del bien y mantenerse en él es muy tormentoso, ya que uno se resiste a ciertos impulsos y retiene acciones que te pueden dar ciertos beneficios, pero también te pueden afectar, pero el riesgo muchas veces la gente lo justifica. Eso es lo que quiero decir. Y uno se cansa de ver cómo la gente buena sufre, se enferma, es víctima y vive entre la calamidad, mientras que el malvado consigue dinero, mujeres, poder, admiración y vive en la opulencia o la abundancia. Pero con el pasar del tiempo, eso va trayendo problemas. Y son los siguientes: inconformidades, ese mal puede afectar a un familiar o un ser querido. Y se vive en una situación de desconfianza, porque te rodea de un ambiente de personas que tienen las mismas inclinaciones que el malvado, por ende también lo son, y eso en cualquier momento pueden obrar en contra del mismo malvado, de la persona, aunque sea un líder. Siempre estamos cansados de ver eso continuamente, es algo que abunda, pero el mundo se ha mareado de tal manera de que se han normalizado ciertas acciones y la gente admira mucho lo que es el poder del dinero. Es una forma de justificar el sacrificio negativo y la impunidad de la cual se sufre. Pero las religiones se enfocan en ofrecerle a la persona de que algún día eso va a cesar mediante la llegada de un ser divino o de ciertas situaciones, como por ejemplo la palabra el karma. Yo estoy cansado de ver gente muy malvada teniendo éxito. Pueden que se enfermen y todo eso, pero que eso es algo normal, porque es algo que le pasa a cualquier ser humano. Desde que usted nace ya tiene riesgo que se muera. Y todo el mundo, por bueno o malo que sea, está expuesto a cualquier eventualidad negativa, sea una enfermedad, una decaída, un problema económico, etcétera, etcétera. Pero es una guerra interna que vive el ser humano constantemente. Fíjense que el ser humano es el único animal
que hace el mal de manera, vamos a decir, planificada y muchas veces consciente, mientras que los animales, al no tener ese discernimiento, no hacen el mal simplemente porque sí, por afectar a nadie o porque lo disfrutan. Mientras que hay muchas personas que sí se excitan, se regocijan con el sufrimiento ajeno. Y no le importa el daño que le pueda ocasionar a otro para poder lograr o conseguir lo que quieren. Entonces, la humanidad, mientras más avanza tecnológicamente, y tienen más frecuencia en este tipo de práctica negativa, lamentablemente se va normalizando. Con el pasar del tiempo se va normalizando y eso va creciendo de manera que ya a nadie le importa. Usted ve como en la calle una persona tiene un accidente y todo el mundo sigue adelante, nadie se preocupa, o sacan los celulares para grabarlo y promoverlo en redes sociales. Miren cómo una relación de pareja termina de un momento a otro por cualquier disparate, principalmente de parte de la mantis. La mantis no arriesga nada en una relación prácticamente hoy en día y simplemente siguen con otra relación. Buscan con otro hombre, con mucha facilidad. Mientras que el hombre, para recuperarse, pasa un proceso incómodo, tedioso, un proceso pesado. Pero, ¿qué sucede? Con el tiempo el ser humano ha ido perdiendo el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Fíjense de cómo nuestra respectiva sociedad se ha ido degradando cada día. Ya los acontecimientos negativos sorprenden menos. Pasan por el exceso de información, las redes sociales y el trabajo que se hace para normalizar todos los actos negativos, y cada día que pasa las noticias se preocupan más por pasar actos negativos, no pasan el progreso de una persona, un invento, una creación, una persona que emprendió un negocio y le fue bien, incentivar las buenas acciones y recompensar, aunque no se debe hacer el bien simplemente para una recompensa, pero cómo tiene buenos resultados hacia su persona, la persona que obran el bien, o sea, que reciben algo que gratifique las buenas acciones. Ya eso no se ve. Casi nadie toma eso en cuenta. Las cualidades positivas de una persona, los valores, la moral. Y uno de los grandes problemas es que la gente trata de escudarse en lo que es la religión, creyendo que visitando un centro religioso, una congregación, una religión, sin importar cuál sea, sus males o pecados, como generalmente se les llama, van a ser limpiados, van a ser saneados, sin importar el mal que le haya provocado a otro, es decir, ofreciéndole el paraíso y el perdón eterno. Y el mal que se le ocasionó a los demás, el sufrimiento, no se borra, se pasa al olvido. Fíjense de cómo el ser humano, al ver que obra en el camino del bien constantemente y se resiste a la maldad, muchas veces ese lo que recibe es vivir subyugado, ser más pobre. Mira como las demás personas que obran en lo negativo son exitosas, o sea, alcanzan el éxito, la admiración y el respeto de los demás, mientras que el hombre positivo, el hombre correcto, a veces vive en la pobreza, deprimido, y se puede convertir hasta en víctima de cualquier acción negativa. Entonces con el tiempo ya se va cansando y puede que él cambie de bando, como se dice popularmente, y elija el camino del mal. Y eso no es que se justifica, sino que, carajo, cuando tú intentas las cosas de una manera, o las haces de una manera y no te dan resultado, el ser humano, por lógica, tiende a cambiar. Y eso pasa constantemente.
Entonces, comienzan los problemas emocionales, la depresión, la angustia, la inconformidad, el sentirse en un letargo, en un limbo, en el cual no avanza, pero sí retrocede. Y llega un momento que prueba de otra forma y si entiende de que le da mejor resultado, lamentablemente se va a quedar ahí, haciendo, incurriendo en acciones negativas. Pero, perdón, eso que está pasando es gracias a la degradación humana y social, que ya el ser humano se ha dado cuenta de que los gobernantes son unos malditos, los cuales se lucran del sufrimiento, del robo, de la carencia y la desigualdad que crean ellos mismos para vivir en la cúspide de la sociedad sobre los demás. Y los de abajo, la gente común, va viendo eso y para no seguir viviendo en el fondo, pisoteados, se vuelven parte del mal funcionamiento de un sistema fallido que obra en su contra, pero mejor prefieren cambiar y ser parte del sistema y no ir en contra de este. ¿Para qué? Para, qué sé yo, de tener algún beneficio, vamos a decir así. Y eso es triste de ver, lamentablemente es algo que se ve en aumento. La ignorancia, la estupidez, es algo que es muy frecuente, muy abundante. Yo siempre pensé de niño de que el futuro iba a ser mejor. La gente iba a tener calidad de vida, iba a llevar una vida más sana, la justicia iba a mejorar, la tecnología iba a ser equitativa y los recursos también. Pero me di cuenta, a mi edad, de que era una fantasía. Pero también no se debe solo a nuestros gobernantes, sino a la gente común que eligen y no se rebelan y prefieren vivir subyugados o echándole la culpa a otro, cuando el temor siempre ha sido de nuestros gobernantes es que un día nos organicemos, nos rebelemos y hagamos que el mundo sea equilibrado, equitativo y se reduzca lo más posible lo que es la desigualdad. La desigualdad es uno de los peores males que existe en la sociedad. Y muchas personas manipulan, engañan, haciéndole creer al otro de que todo va a mejorar, haciendo algo que realmente te hace ver como una persona sumisa, vamos a decir obedeciendo, siendo muy obediente, muy, ¿cómo se dice?, iluso, ignorante, y a su vez permitiendo que los que nos gobiernan sigan con el poder, aumenten su poder sobre nosotros, pero siempre del lado del mal. Ahí es que está el maldito problema. Y es muy irrisorio ver como una persona orando todo el tiempo, pensando que esto va a cambiar con una oración, adorando una deidad divina, o perteneciendo a un grupo el cual simplemente vive en la sumisión, pero no hacen nada para hacer que esto mejore. Yo realmente veo las personas más jóvenes, el mundo que le va a tocar, por ejemplo los niños, le va a tocar un mundo bien complicado, porque el mundo como va no pinta nada bien. Dirán, Ronnie, pero tú eres una persona muy pesimista. Yo no diría pesimista, yo diría realista, porque como se ve el presente, uno puede tener una percepción de cómo puede ser el futuro, cómo será el futuro. Y es algo lamentable. Entonces sería uno buscar estar lo mejor posible, asegurarse, tratar de cumplir sus metas y vivir bajo las posibilidades, tratando cada día de ser mejor, pero sin afectar a nadie, pero no permitiendo que nadie te afecte, sin permitir que te afecten a ti. Y miren cómo las relaciones de pareja, algo tan simple como una relación de pareja, una relación familiar, una amistad,
se han ido deteriorando de tal manera de que prácticamente ya no se puede creer casi en nadie. Y eso es algo muy triste y lamentable. Ese es el mundo como va, pero han habido varias personas muy inteligentes que han tratado de corregir las cosas, pero el mundo sigue, la gente cambia, para bien o para mal, pero lamentablemente tenemos un sistema ya establecido. ¿Quiénes lo permitieron? Nosotros. ¿Y quiénes lo tienen en ese sistema? Los que nos gobiernan. ¿Y quiénes nos gobiernan? Generalmente gente con patologías, son psicópatas, delincuentes, criminales, gente sin empatía, apáticas y gente sin escrúpulos, que quieren perpetuarse en el poder, pero sobre los hombros de personas de bien y ayudados por personas de mal. A veces la persona de bien tiende a ser cómplice de las injusticias. Por eso yo siempre he dicho que lo importante no es el bueno, es el justo, ya que el justo se maneja en el equilibrio y en vez de guiarse por sus emociones, se guía por el sentido común. Entonces, cuando se es adulto y el dejarse manipular de sus emociones tiende a ser un error fatal. Entonces, lo correcto es siempre tratar de ser lo menos emocional posible, pero lo más lógico que se pueda. Entonces, señores, no voy a alargar eso. Espero que tengan una buena vida. Quiero leer dejen sus comentarios para leerlo y saber cuál es su opinión sobre este tema. Que tengan una buena vida. Hasta luego.